Bienvenidos a un programa más de Puente de Opinión. Muchas gracias por estar con nosotros como siempre. Hoy con un tema del cual hemos estado platicando en días anteriores, en semanas anteriores. Hablamos sobre la cannabis. ¿Es buena, no es buena? En la parte legal, la parte clínica. Bueno, va a estar muy interesante, así que por favor, si tiene alguna opinión, márquenos. Los teléfonos están a su disposición. También en Facebook. Les recuerdo que pueden, ahorita, pueden entrar, ahorita les damos el Face de Puente de Opinión, ¿verdad? Ahorita sí me lo van a pasar. Y bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos una invitada, la doctora Rocío Elena Aguilera Díaz. Muchas gracias, doctora. Gracias a Ella es ustedes. médico general por la UNAM, diplomado de urgencias médico-quirúrgicas en pacientes graves por el Colegio de Medicina de Emergencia, médico canapeuta y colaboradora en la Asociación Civil de Canapeutas. Así es. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. En la actualidad como que se está abriendo todo un panorama maravilloso en cuanto a todo lo que es investigación, Claro, en cuanto a todo lo que son cuestiones de aplicaciones ya que tiene la cannabis de tiempo milenario, pero sigue en la sombra. ¿Por qué? O sea, sigue en la sombra su aplicación, sigue en la sombra que no se permite de una manera ya un poquito más abierta, a pesar de todos los estudios que están haciendo, que no se permite su utilización. ¿Por qué todo esto? ¿Hay una parte hipócrita o qué hay? bueno, Mm, eh, cabe mencionar que es importante ujú, en estas situaciones la cultura, ¿no? ajá, La cultura de nuestro país es una cultura que pues viene regida realmente con mucha influencia de los Estados Unidos, ajá, ¿no? Entonces, bueno, Estados Unidos, como ustedes ya lo mencionaron en otros de sus programas, pues es un influyente o un personaje muy importante en esta parte de la prohibición ujú. de la marihuana, ¿no? Y precisamente lleva consigo muchos tintes de racismo, entonces por eso desde hace mucho tiempo viene prohibida y por lo tanto los pacientes con la cultura, con la situación religiosa, pues la tienen todavía satanizada, ¿no? Pero es una manipulación, porque Claro. por ejemplo, los Estados Unidos, cuando se fundó, cuando estaban las 13 colonias, forzosamente entre sus cuestiones legales hablaban que el 25% de todos los cultivos tenían que ser de cannabis. Ujú. Y había dos presidentes o líderes en esas épocas de Thomas Jefferson y George Washington, que eran los que tenían cultivos precisamente de cannabis. No es un doble mensaje. Por ejemplo, cuando empezó la satanización, la hizo gente como Randall Hertz, que es dueño de grandes medios de difusión, y empezaron a satanizarla, pero por lo que usted dice, por cuestiones de tipo racista, más que otra cosa. Exactamente, son Ajá. por cuestiones de tipo racista. Y entonces, por eso, eh, México arrastró con esa satanización. Aparte de que somos el puente entre pues, Estados Unidos y Latinoamérica. A Eso ver, también, la situación geopolítica de nuestro país ajá. influye mucho. Pero aquí la parte interesante es que ellos, por ejemplo, en un momento dado puede ser que sea una cuestión de esa índole, pero también es una cuestión económica, política, social, y en un momento dado pues nos utilizan, pero ellos la siguen. Ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, en el año 2003 aproximadamente, Está legalizada ya. alguien Ujú, solicitó una patente ujú. sobre los tratamientos neuropsiquiátricos, sobre tratamientos neurológicos. Se lo solicitó a una secretaria de Estados a nivel federal en Estados Unidos Ujú. y tiene esa patente, y esa patente es el, el sistema de salud de Estados Unidos a nivel federal. Y Ujú. sin embargo, eh, a nivel federal está prohibido en Estados Unidos. A nivel estatal, algunos estados la tienen. Están, exactamente. Bueno, y nosotros tenemos que ir siguiéndolos forzosamente a ellos. Pues Estados Unidos, perdón por lo que voy a decir, pero Ajá. digo, México ha sido el patio trasero de Estados Ujú. Unidos durante mucho tiempo. Por ejemplo, en la época de la prohibición fuerte, en el caso de Donald Reagan, que se hizo tolerancia cero. Y A con Aslinger, México, ajá, ¿mande? Aslinger. ¿Sí? Ujú. A México le hicieron
a sus sembradíos de marihuana y todo más, le hicieron ponerle todas esas porquerías que son cancerígenas y no pasó nada, simplemente la producción se fue a Colombia. Ajá. No, no, como que no estamos con un rasero malo. Digo, Estados ustedes Unidos nunca va a ser. que son parte de le pregunto todo esto porque son parte de una asociación civil que se llama Canapeutas. Claro, sí, 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 sí. Por eso es la pregunta. Ujú. ¿Ustedes qué piensan en relación a eso? En relación a Estados Unidos. Ajá, suavecito, nada más. Ajá. Pues sí, definitivamente concuerdo Ujú, con usted de que es pues nuestro mayor enemigo ajá, en ese aspecto. Y también porque honestamente a México en la parte política económica le puede ir muy bien con la legalización, ¿no? De hecho, bueno, ya es legal, no nos han dicho, ya nos dijeron que sí podemos jugar, pero no nos han dicho cómo vamos a jugar con lo de la exacto. regulación, ¿no? Entonces, a Estados Unidos no le conviene porque México sí se convertiría en una potencia, ¿no? Las condiciones climáticas de nuestro país Ujú. dan para que la planta pues se dé en todas Exactamente. partes, ¿no? Yo creo que es de las cuestiones más importantes que tenemos que pensar. Ujú, Y aparte, yo creo que lo que la planta en sí, ujú. antiguamente, por ejemplo, la cannabis se sembraba en muchos lados, en todo el Sí, mundo. en Egipto, en Y India. él empezó, por ejemplo, en Asia Central. Y ahí empezó a bajarse a todos lados. Y en todos los lugares donde se siembra, como que empieza a florecer todo en su derredor. Y en un Exactamente. momento dado tiene algo importante que de repente no tomamos en cuenta la parte ecológica. Por ejemplo, son plantas que producen mucho nitrógeno y obviamente mejoran la calidad de los lugares donde se siembra y empieza a darse todo. Y además algo muy importante, crece en poco tiempo. Así es una planta anual Eso. y eso pues nos En ayuda. México su aplicación, ¿cómo ha sido? En México su aplicación, ¿cómo ha sido? Bueno, también la gente lo ha utilizado desde hace Ujú. mucho tiempo, obviamente de forma oculta, pero por ejemplo lo han utilizado en ungüentos y lo más común, ¿no? El hilo de cáñamo. Nada más en ungüentos, En ungüentos, en pomadas, sí no es se ha de otra utilizado. cosa. También en aceites, pero eso la gente, digamos que no lo sabe. Como que Ujú. ahorita se están haciendo apenas toda esta cuestión de descubrirse, pero la gente ya lo utilizaba, incluso en tés No, la aplicaban. mi bisabuelita la usaba desde hace mucho. Tenía una tía que andaba en la Y en las revolución. friegas. Les daban una serie de que mi bisabuela que andaba en la revolución la usaban mucho, por ejemplo, con orines de caballo y le ponían sus hojas de todas esas cosas, Esa no me la compraban sabía. y se aplicaban cataplasmas para procesos reumáticos, artríticos, de Ujú, sabañones famosos que había, así se les decía, los ujú, abscesos y ujú. todo lo demás. No nos gusta decir que la usamos, nos da vergüenza. Claro que sí, ¿Por qué? porque está clasificado como una droga, no como Ujú. una sustancia psicoactiva. Y eso es algo muy diferente. O sea, Ajá, decir droga quiere decir que es algo malo. ajá. Automáticamente tu cerebro la relaciona con algo malo. Ahora que si dices que es una sustancia psicoactiva, podrías mencionarlo que a lo mejor podrías asociarlo con un medicamento, algo que me va a cambiar la percepción de mi realidad. ¿Usted ha tenido experiencias con eso? No usted como persona, no está hablando de eso. Sí, porque sí puede ser, sino a nivel profesional. Sí, claro que sí, he Y tenido. qué resultados ha tenido? La he aplicado en varios pacientes. Ujú, Actualmente tenemos una paciente de 24 años con ujú, fibromialgia ujú. y le ha ido muy bien en la cuestión del dolor. En la Eso. cuestión del dolor, en la cuestión de la depresión, Ujú, que frecuentemente la fibromialgia se asocia a la depresión por ser un padecimiento reumático psiquiátrico claro. y le ha ayudado muy bien a la paciente. También en padecimientos como la epilepsia, el Ujú. Parkinson, les ha ayudado a los pacientes, en los pacientes con cáncer. Bueno, vamos a ir rápidamente a un corte. Le recuerdo, este es Puente de Opinión. El Facebook de Puente de Opinión, ahorita estamos usando otro. Disculpen y van a empezar a alegar con otro. Pero el Facebook que vamos a estar utilizando, Puente de Opinión, la grabación va a ser todos los jueves. Así que los invitamos a que si nos quiere seguir los jueves, con mucho gusto lo vamos a hacer. Puede entrar al canal 165 de Total Play, Vibra TV, y ahí este programa se repite 3 veces al día, a las 8, a las 5 y a las
11 de la noche. Son 3 veces al día con diferentes tópicos políticos, sociales, económicos y en este caso, obviamente, esto que tiene que ver con una situación económica y Política. social y otras cosas más. Regresamos aquí en Puente de Opinión. Estamos platicando ahorita hasta dónde hay una seguridad. ¿Es una planta segura en su utilización? Depende de cómo Porque se ahorita ya todos, utilice. a ver, yo de repente me meto al internet y encuentro el aceite fulanito sirve para esto y tómeselo así. Acabó. Exactamente. Es bueno hacerlo así. No, yo creo que es importante saber de dónde se obtiene el aceite. Es importante obtenerlo de un grado farmacéutico. ¿Cualquiera lo puede recetar? No, tiene que ser un médico autorizado, en este caso un médico canapeuta, o que haya llevado un entrenamiento sobre Ajá. cannabis medicinal. Pero yo veo que hay gente que lo vende y no es médico. Bueno, pues son parte del mercado gris y Ajá. son gente que dice, pues a mí me funciona, ¿no? También te puede funcionar a ti. El detalle es que de repente, por ejemplo, como todas las cosas, podemos ver que puede haber interacciones con medicamentos. Así es. ¿Cuáles serían? Con antiepilépticos, con benzodiazepinas, antiepilépticos, por ejemplo, la motrigina, carbamazepina, valproato de magnesio, las benzodiazepinas como ¿Qué efecto alprazolam. tienen ellos? Puede haber interacciones en cuanto a mareos, que obviamente haya mayor concentración de alguno de los medicamentos y por lo tanto el paciente pues dure mayor el efecto, ¿no? Y va a llegar a asustarse y vaya a dejar o abandonar sus medicamentos. Aquí la parte interesante es precisamente, la pregunta es con doble, ¿cómo se llama? Intención. Aquí la parte interesante es precisamente por eso tienen que ser médicos. Así es. Si no, pues no se sabe el efecto que se tiene. Ahora, insisto, vamos a la otra parte que estamos platicando con los amigos de Face y en tele no se ve, estamos grabando para los dos, en vivo en Face y en tele aparte. Aquí la parte interesante es esta, cualquier tipo de semilla es buena, hay ya un tipo de semilla específica, tiene efectos específicos, se puede modificar genéticamente las semillas de la cannabis para que tenga un efecto específico o es pareja. No. O sea, alguien puede llegar, comprar un manojo de doña Juanita, sacar el aceite de manera casera, por ejemplo, y utilizarlo en gotas. Digamos que la planta de cannabis nunca es la misma. Ajá. Hay semillas diferentes, hay semillas que sí, efectivamente, se modifican de manera genética para obtener más alguno de los fitocannabinoides. En este contexto me referiré a uno de los dos cannabinoides más abundantes en la planta, que sería el THC o 9-delta-tetrahidrocannabinol o el CBD o cannabidiol. Entonces, hablando de esto, podríamos obtener semillas que sean feminizadas, que es de donde obtenemos la mayor cantidad, evidentemente, de fitocannabinoides y es de donde se pueden extraer cierto tipo de cannabinoides, que serían el CBD o el THC. Exactamente. ¿Y la gente sabe hacerlo? Por ejemplo, los que hacen los aceites así puros de la planta. No, claro. No hay forma. No, aparte hay que tener un entrenamiento especial. Estas personas que hacen esta modificación genética de las semillas se llaman breeders. Así se llaman estas personas que hacen ya modificaciones genéticas. Exacto. Y aparte aquí en México no es legal adquirir las semillas. Exactamente. Pero la planta, el problema es este, al menos yo así lo veo. Mientras no haya una legalización de la planta, obviamente aquí la parte importante es que no va a haber un manejo científico o médico adecuado del producto. Claro. Y en un momento dado la gente pues no va a decir de qué semilla es. ¿Sabes qué? Quiero unas plantitas para hacer mi aceite, que es así como se compra. Así es. Ahora, riesgos, por ejemplo, si hablamos, el tipo de planta que sea, riesgos, ¿con qué la regaron? ¿Con qué le pusieron, por ejemplo, el pesticida que le pusieron? Si va contaminada, como decía usted hace rato, por hongos, por bacterias, por virus, por lo que sea. ¿Nos llevamos todo eso? Claro que sí.
Y aparte de eso, de hecho, incluso en Estados Unidos, que se ha hecho un control, ha habido pacientes que han muerto por consumir aceites que se supone que son de tipo farmacéutico. En Estados Unidos, que tienen los mayores estándares de calidad, salió un lote hace tiempo en una de las comunidades, no recuerdo ahorita, pero alguno de los pacientes falleció precisamente. Por esto. Sí, Y era precisamente porque estaba contaminado. exactamente. Ese es uno de los problemas graves. Entonces, yo creo que aquí en momento dado en México ya se está manejando mucho. El mercado gris. En el mercado gris, en Estados Unidos, por ejemplo, está manejando todo lo que es remedio herbolario, que tiene un estándar antes como suplemento alimenticio. Exactamente, como medicamento. ¿Sale? El remedio herbolario pues no cumple con todos los requisitos que requiere un medicamento. Entonces se brincan ciertos estándares de precisión química y obviamente eso puede ser contraproducente en la utilización de la cannabis como un remedio efectivo contra o para complementar o para luchar contra pues algún tipo de enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades en las cuales se han hecho estudios, por ejemplo, principalmente en Israel, por ejemplo? ¿En dónde se aplica más? Yo he visto muchos documentales, he visto muchos, ¿cómo se llama? Videos que lo ponen casi como el Santo Grial. El Santo Grial, que dicen, ¿sabe qué? Está la persona con un problema de Parkinson brutal, se lo da y en 30 segundos, ¡pum!, ya se queda quieto, ya no hay problema. O un paciente, por ejemplo, que tenía una jovencita en Estados Unidos muy famosa, que los primeros que empezaron a usarla, tenía crisis epilépticas, pero ya tenía tormentas epilépticas. Es decir, que le da una tras otra, 500, 400 en un día. Se la dan y empieza a cambiar todo. Es así tan espectacular. La planta es muy selectiva, no es para todos los pacientes, evidentemente, por eso hay que ir con un profesional para saber si es adecuado para tu padecimiento. En donde sí se ha probado y hay estudios científicos es en epilepsia. En epilepsia sobre todo de tipo infantil, y son 3 síndromes que nosotros como médicos llamamos epilepsias refractarias, que se refiere a que son resistentes o fármaco-resistentes, ¿no? Ya les dieron de todos los medicamentos y simplemente no se quitan. Es Lennox-Gastaut, Denver y síndrome de West. Son los 3 síndromes en los que sí se ha estudiado. Muy precisos. Sí, son muy precisos. En esos síndromes he estudiado y efectivamente nosotros aquí tenemos un caso en México desde el 2017 que se hizo un amparo para esta niña, se llama Graciela Elizalde, y ella tenía 200 convulsiones al día y cambió drásticamente su vida con la administración de CBD a 20 convulsiones por día. Ahora, aquí la parte interesante es que regresamos al viejo adagio de que no hay enfermedades, hay enfermos. Así es. Cada persona tiene que individualizar el tipo de medicamento que utiliza, la dosis de medicamento que utiliza, los tiempos de aplicación y el control. Así es. ¿Se lleva? Nosotros como médicos canapeutas sí. De hecho debemos de ser médicos acompañantes del paciente cuando están con nosotros en la consulta, sobre todo a los pacientes que tienen epilepsia, cáncer, Parkinson, se les dan hojas de autoseguimiento y estamos constantemente en contacto con nuestros pacientes. ¿Y qué efectos han tenido? ¿Algún efecto malo que haya usted visto, por ejemplo, en su práctica? Pues no, realmente no. Realmente los efectos tienen que ver un poquito más con la interacción con los medicamentos. Nosotros como médicos sabemos que cuando se utilizan medicamentos a nivel neurológico no se pueden retirar de forma abrupta, porque nos pueden causar mayores efectos secundarios en los pacientes, ¿no? Nos dan síndromes de abstinencia porque el cerebro se acostumbra a cierta dosis del medicamento, ¿no? A cierta concentración en el cuerpo. Entonces, más que nada es por esto, ¿no? Porque les iniciamos la terapia, se les iniciamos en una dosis segura, pero empiezan a tener tal vez un poco de efectos secundarios, náusea, podría ser uno de los efectos que se haya presentado en los pacientes. Vamos a platicar de esto, ¿le parece? De los efectos secundarios que puede tener o qué efectos malos podríamos encontrar en la aplicación de la cannabis, porque no todo es dulce. Exactamente. Porque de repente la gente empieza, se puede usar y tú no piensas que no tiene efectos secundarios. Sí los tiene y son muchos también. Así que quédese con nosotros. Le recuerdo aquí en Puente de Opinión, pueden
Nuestro correo es puentedeopinión@gmail.com. En Facebook, que es donde vamos a empezar a transmitir todos los jueves, así que estén atentos. El Facebook es Puente de Opinión, nuestro Twitter es @puente de opinión puente. Así que pues ojalá se quede con nosotros, márquenos todas las preguntas que tenga, que el autor nos va a hacer favor contestarles. Quédense con nosotros, continuamos. Y continuamos aquí en Puente de Opinión. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y platicábamos aquí antes de irnos al corte, hablábamos de que cuando algo sale, tenemos la pésima costumbre de ponerle virtudes mágicas a todo. El agua de Tlacote, y hay cuestiones que después se descubrió cómo la hacían. Después que el agua alcalina, después que lo que ustedes quieran, sale lo que usaba un actor famoso. Se pone la moda y todos queremos, ¿no? Usaba un actor famoso para curarse el cáncer de próstata, que era, ¿cómo se llama? La garra del diablo, me parece. Y resulta que al señor le habían dado quimioterapias antes. Bueno, o sea, hay un montonal de cosas. Así debemos de manejar esto. ¿Es tan mágica? No, no es la panacea. Yo creo que lo primero que hay que decir es que la cannabis es una planta que desde hace mucho tiempo trae la connotación de ser una planta sagrada porque se utilizaba para rituales. Sí, efectivamente es una planta medicinal, pero coadyuvante. Quiere decir que nos va a ayudar a dar una mejor calidad de vida al paciente, pero no va a curar en todos los grados de la enfermedad ni todas las enfermedades, y sí tiene efectos secundarios, sobre todo su fitocannabinoide psicoactivo, que es el THC. Pero eso no se utiliza en la parte médica, por supuesto. En dosis pequeñísimas sí, pero la parte fundamental que se utiliza en la parte médica, y es lo que se ha usado de manera ya muy estudiada, es el CBD. El THC no. Efectos secundarios. Digo, ahí va. Hay una cuestión importante, lo que dije hace rato, no hay enfermedades, hay enfermos. En cada persona puede variar, pero sí hay cierto criterio, por ejemplo, para los efectos secundarios. ¿Cuáles podrían ser? En el caso del CBD, como tal, por ejemplo, si usted fuera un paciente con nosotros y no tomara medicamentos, simplemente llegando con nosotros, por ejemplo, por un cuadro de ansiedad, el CBD per se no tiene efectos secundarios. De hecho, la OMS en el 2017 la promulgó como una sustancia segura. Sin embargo, el THC, que es la sustancia psicoactiva, y algunos de los productos de origen farmacéutico vienen con un grado muy pequeño de THC, pueden tener efectos secundarios como ojo rojo, boca seca, estreñimiento, puede haber hipotensión, puede haber mareo, o pueden desencadenarse crisis de ansiedad o pánico. Pero esto hablamos del fitocannabinoide psicoactivo, que es el THC o 9-delta tetrahidrocannabinol. A lo mejor eso le ha pasado a mucha gente que le han dado sus gotitas por ahí. Porque, no, y perdón que se los diga de esa forma. Sus pitillos, ¿no? O sea, los pitillos, los porros. No, que le den las gotitas. Porque el problema, otra vez regresamos a la misma. El problema no es la administración, sino el qué se administra, cómo se administra y si es lo que se administra. ¿Y de dónde se obtiene? El detalle es eso, o sea, si vamos a obtener THC de un aceite puro, pues va combinado el THC con todo. Exactamente. Y por eso mucha gente dice, pues la dejé de tomar porque me sentí mal, no sirve. No, es que no es lo que le dijeron. No se le puede administrar THC a alguien que va buscando un efecto medicamentoso. Si va buscando darse una colocada, decía un autor de un libro de CBD, se colocó, bueno, pues eso es otra cosa. Pero estamos hablando exclusivamente de la parte médica, de la parte de la aplicación terapéutica en nosotros. Ahora, aquí la parte que de repente, insisto, no tiene efectos secundarios, entonces el CBD. El puro. CBD, no, el puro. CBD puro no. Aislado del cáñamo, no. Pero, y ni tampoco el CBD full spectrum. Eso depende de cada paciente, porque hay diferentes tipos de... ¿Dosificación?
No de dosificación, del tipo de medicamento que utilizamos. Hay uno que es full spectrum o espectro completo, que se refiere que es los fitocannabinoides, que es el CBD, el THC, flavonoides, terpenoides, que en conjunto nos van a dar el efecto séquito. Explíquenos qué es un terpenoide. Un terpenoide. No, lo que pasa es que si no la gente no nos Claro. Sí, un terpenoide es la sustancia aromática que traen pues casi todas las plantas. En este caso, la planta de cannabis, cuando nosotros precisamente gente que lo acostumbra de uso adulto, que lo usa de forma recreativa, huele, perdón por la expresión, huele a mota, ¿no? Entonces es ese olorcito que sale ahí. Hay diferentes terpenoides, está el limonelo, en un ejemplo, y bueno, este es uno de los terpenoides que nos proporciona efectos antiinflamatorios. A ver, ¿es el vehículo? ¿Es como si fuera el coche del CBD? Sí, es uno de los vehículos. Es uno de los vehículos. Es uno de los vehículos. Sí. Somos un cuerpo endocannabinoide. Así es. Nosotros tenemos un sistema cannabinoide interior, todos, así que ni se espanten. Ni se espanten porque ya han probado. No, de veras, en serio. Sí, todos tenemos estas terminaciones cannabinoides que nosotros las hacemos funcionar en base a las emociones. Si yo tengo una determinada emoción, mando órdenes con mi cerebrito a mis diferentes glándulas que producen una activación con diferentes hormonas. Las hormonas van a esos sistemas endocannabinoides que tenemos y se produce un efecto. Así es. Cuando tomamos una parte externa, que son los fitocannabinoides externos o exocannabinoides, hay aplicaciones específicas. Por ejemplo, no es lo mismo, la gente de repente piensa que para quitar el dolor directo, por ejemplo, un dolor muscular, hay que tomarlo. Se puede aplicar en pomadas si el efecto es mejor. Así es. Por ejemplo, en los pacientes con padecimientos articulares como artritis reumatoide o osteoartritis, incluso para dolores musculares, se utiliza como en forma tópica, ungüentos o pomadas. Exacto. En la Revolución les decía que se usaba mucho. En las cataplasmas. Sí, toda la gente pensaba que nada más se la fumaba. No, también se la ponían. Exactamente. Se la ponían, por ejemplo, hacían aplicaciones con orín de caballo, metían el barro combinado con la marihuana y hacían sus cataplasmas. Y, por ejemplo, las gentes que se fracturaban, mi abuela, ¿cómo se le dice? ¿Bisabuela? No. La hermana de mi abuela. Tatarabuela. Bisabuela. Bueno, por ahí va. ¿Tía bisabuela? Eso, tía bisabuela. Hacían, por ejemplo, los enyesaban y le ponían todo esto y le quitaban los dolores. Y les quitaban los dolores de una manera rápida y andaban en pachecotes aparte. Porque obviamente iba la hierba de marihuana completa. Claro. Llevaba el THC, llevaba el CBD y todo lo demás. En la actualidad. Espectro completo. En la actualidad. Hay un mercado gris. Así es. Ese mercado gris se habla de 4,000 a 7,000 millones al año de dólares en México. Por eso al gobierno le urge. El único detalle, por ejemplo, es que en Estados Unidos está prohibida por ejemplo, el comercio y está prohibida las transacciones bancarias. Y si aquí en México alguien quiere hacer un negocio de la cannabis, no puede, ¿cómo se llama?, hacer la transacción en el banco y todo lo demás. ¿Usted cree que pronto se haga? Por ejemplo, y digo esto por un motivo. De repente se habla de que hay seguros médicos que cubren todo esto. No lo pueden descontar. ¿Cree que algún día se haga? Que descuenten sí. el cannabis de los seguros médicos. Creo que hay países donde se hace, en Canadá, en Uruguay. Desde mi perspectiva, creo que el mercado gris va a seguir existiendo de alguna forma. ¿Por qué? Sí. Pues al final es algo que se obtiene mucho dinero y la verdad un fitocannabinoide a nivel farmacéutico, evidentemente por cómo se obtiene es un poco más caro, ¿no? La verdad. Pero es riesgoso la utilización. Sí. No, riesgosa la utilización del tipo farmacéutico, no. Es riesgoso. No, el otro. El otro, exactamente. El que entonces, se compra en el mercado negro. Así es. O sea, hay un riesgo inherente porque no saben lo que se están metiendo.
Sí, aparte no sabes el gramaje, ¿no? No sabes el gramaje de THC, no sabes el gramaje de CBD que estás ingiriendo y realmente si te está funcionando, ¿no? Bueno, vamos a seguir platicando de esto porque eso es interesante. Eso es bien interesante en relación a la administración, si es nada más una sola presentación. Exactamente. Vienen un montonal de cositas bien interesantes. Quédese con nosotros, le interesa, márquenos. Le recuerdo el correo de Puente de Opinión, es el siguiente, el correo es puentedeopinion@gmail.com. El Facebook, por favor, amigos del Facebook, denle like y compártanlo y háblenos ahorita, no sean mala onda. En Facebook es Puente de Opinión, en Twitter @opinión puente. Vamos a un corte, regresamos aquí, quédese con nosotros. Continuamos aquí en Puente de Opinión. Sigue con nosotros la doctora Rocío Elena Aguilera Díaz. Insisto, ella es médica general, diplomada en urgencias médico-quirúrgicas en pacientes graves por el Colegio de Medicina de Emergencia, médico canapeuta y colaboradora de la Asociación Civil Canapeutas. ¿Qué hace esta asociación? La asociación hacemos cursos. Ajá. para... ¿Dónde? Hacemos cursos en la asociación. Estamos por la Colonia General Anaya. Ajá. Es la delegación Benito Juárez. Okay. Detrás de la alberca olímpica. Eso me hubiera dicho, yo no sé de esas cosas. Yo no salgo de mi rancho. Bueno. Se me olvidó de repente la dirección. Qué feo. Nada, no es cierto. Ahora, estamos hablando, por ejemplo, la dosificación de la cannabis. ¿Es pareja? ¿O es como cualquier otro remedio o medicamento? ¿Se tiene que dosificar? ¿O nada más tómese 10 gotas de esto, 15 del otro y ya? No, claro que no. ¿Cómo se dosifica o cómo se hace todo esto? Depende del padecimiento del paciente, en primera, de lo que buscamos en el paciente y también depende mucho, evidentemente, del peso del paciente, de los medicamentos que esté tomando. Realmente es una parte de la medicina, pues podríamos decir, personalizada, ¿no? No es lo mismo en cada paciente. Diferente tipo de cantidad o de gramaje de fitocannabinoides, según lo que estemos buscando. Ahora, en México, por ejemplo, obviamente está prohibida su utilización, no hay forma de traerla, pero este tipo de productos por medio de la COFEPRIS. Así es. ¿Cómo se hace el procedimiento? No, es por medio de amparos. A ver, ¿cómo? Exactamente. El paciente lo que tiene, bueno, nosotros como médicos, desde 1970 tenemos lo que es la ley compasiva, el uso compasivo en el paciente. Entonces, en algunos pacientes se puede aplicar esta ley. ¿Cómo lo hacemos? Con todos los estudios, con todo el historial clínico del paciente, lo presentamos ante una jurisprudencia y con esto tramitamos el amparo del paciente para poder traer... Individual. Exactamente. O sea, no se puede hacer, por ejemplo, que yo lo pida para un grupo. No, es individual. Ándale. ¿Y después? Ya se le da al paciente, pues depende de lo que elijamos en el mercado de los países que ya tienen su regulación. Por ejemplo, en algunos estados, en algunos lugares de Estados Unidos, también puede ser Canadá, exactamente, en Colombia, Canadá. En Uruguay. Ya me ganó. Eso. Ajá. Y después de eso, ahora, ya tenemos esto. Digo, perdón que lo haga. Yo con bolitas y manzanitas, si no, no lo entiendo. Cada vez que el paciente requiera, ¿lo tiene que hacer siempre? ¿O con ese mismo amparo puede estar solicitando de manera permanente? Por ejemplo, con ese mismo amparo puede estar solicitando permanente. No se tiene que hacer de manera individual. Pero esto solo quiero aclarar lo que es para el THC, porque el CBD ya se puede consumir. El CBD, el cannabidiol. Pero es lo mismo, ¿sí? Yo puedo traer el CBD aquí sin el permiso de la COFEPRIS. Algunas ya aquí empresas lo venden como un suplemento alimenticio, pero en realidad ya tiene grado farmacéutico. ¿Y se puede? Es mi pregunta, ¿eh? Sí. ¿Sí se puede? Yo pensé que estaba prohibido.
No. De, El CBD no. de repente yo veo en algunos lugares que no voy a decir dónde. Obviamente. No vamos a decir donde dónde. les venden, por ejemplo, pomadas. Así es. O le venden incluso labiales. O le venden galletas. Como suplemento alimenticio. Exactamente. Gomitas. Pero en lugares abiertos. Y de repente los quitan y de repente los ponen. Así ¿Por es. qué? O sea, no se ponen de acuerdo. Porque todavía no traen el grado como tal farmacéutico. Ajá. Lo venden como suplemento alimenticio, era lo que usted mencionaba hace un rato. Lo venden como como una sustancia herbolaria, por así decirlo. Okay. No lo venden como una sustancia médica. Ahora, ¿no? De grado farmacéutico. Yo como médico, por ejemplo, si quisiera administrarlo, si yo lo quisiera dar, ¿qué hago como médico? Ya no es con trampa la pregunta. No, pues sí, pues para que tenga chiste. Ya no como remedio herbolario, sino como un suplemento. ¿Tengo que pasar por toda esa tramitología? Hay algunos suplementos de Estados Unidos que se pueden importar. Ajá. Y que no hay ningún problema porque no traen grado de THC. Okay. Para lo que se hace el trámite del amparo es para el THC. Exclusivamente. Sí, exactamente. Nada más, el CBD no. No, incluso algunos médicos, por ejemplo, del Teletón, del Instituto Nacional de Pediatría, para los pacientes que tienen epilepsia, que son pacientes infantiles, les recetan el CBD. Yo me acuerdo mucho de hace que un gobernador del Estado de México, no fue el expresidente, el anterior, no me acuerdo cómo se llama, incluso salió diciendo, ya está en los hospitales. Yo recuerdo mucho que en una entrevista, no, ya está, los hospitales ya tienen esto, incluso fue a partir de lo de la niña de Monterrey. Sí, de hecho, bueno, su papá tiene lo que usted decía, alguna situación con Estados Unidos. Exactamente. Y es el que puede proporcionar, pues, sustancia ya de grado farmacéutico, ¿no? Exacto, bueno. Y de repente todos salieron a decir que sí. Y de repente todos salen a decir que no. Después de repente salen que ya están las leyes, después nos vuelven a decir que no. Después salieron 38 permisos de la COFEPRIS para utilizar algunos elementos. Después nos dijeron que ya estaban... Primero nos dicen que sí. Ajá. Está politizado el asunto. Muy fuerte. ¿Por qué? Pues... Digo, le pregunto esto ya no como médico, sino como parte de la asociación civil, que ustedes obviamente ven todos los aspectos económicos y sociales y culturales. Sí, evidentemente, pues hay muchos intereses. Como lo mencionábamos hace un rato, hay una situación política importante, pues porque todos quieren su mochada. Qué feo, ahora sí oyó feo. Nada más para que se den una idea de cómo va el negocio. La cannabis era la columna dorsal del inicio del desarrollo de la economía en Estados Unidos como nación. Nada más para que le midan cuál es la verdadera función de esto. Se utilizaba mucho para hacer todo lo que es la parte textil, de hacer hilos, de hacer todo lo que es la parte, obviamente ellos la trajeron principalmente de Inglaterra, ellos fueron los que empezaron a colonizar, que los robaron todo, rateros, pero bueno, empezaron a colonizar todo. Y era la columna vertebral, hacían papel, hacían ropa, hacían lo que fuera de cannabis. Hay una política de que no queremos, de que sí queremos, y si es nada más mochada o es una total dependencia a ver qué nos permiten o qué no nos permiten. Como lo mencionábamos al principio, exactamente, o sea, es esta situación de el patio trasero, ¿no? Eso. De Estados Unidos. Entonces, esto a México nos hace ser un país sumamente dependiente, porque realmente si México hiciera su propia política y se encarga de sus propias leyes, se volvería una potencia a partir del cannabis. Efectivamente, como usted lo acaba de mencionar, la parte textil, la parte cosmética, la parte de ropa. Los usan como comida. Exactamente. De hecho, la legalización permitiría miles de trabajos en nuestro país. Incluso hay algo bien interesante. Ellos, por ejemplo, cuando empezó la prohibición fuerte, que en 1925, 1930... Está con una película.
Reefer Madness. muy fea. Y ellos hablaban, por ejemplo, que empezaron a prohibir la cannabis o algunos derivados de la cannabis, pero ellos utilizaban algunas sustancias que eran 20 o 30 veces más poderosas, hablando de manera de sustancias psicotrópicas que la misma cannabis. Ujú. Y se lo daban a sus niños como medicina, su jarabito de coca, su jarabito de esto, su jarabe del otro. Hay un desconocimiento, nos dejamos llevar por la ignorancia para manipular a la gente. Claro. Son importantes lo que nosotros ayudemos a la gente a crear conciencia, a crear conocimiento de todas estas cosas. Sí, yo creo que lo más importante es dejar de estigmatizar a la gente también que la consume de forma recreativa, porque en realidad deberíamos de llamarlo de uso adulto, porque hay pacientes y hay gente que realmente no lo utiliza como para llegar y distraerse y jugar, ¿no? O como para el desarrollo libre de su personalidad, sino hay gente que, por ejemplo, llega muy cansada del trabajo y fuma, ¿no? Y fuma y les ayuda a dormir, y no lo están haciendo de forma recreativa, lo están haciendo para poder conseguir conciliar el sueño. Bueno, vamos a continuar con esto. Quédese con nosotros aquí en Puente de Opinión. Le recuerdo el correo puentedeopinión@gmail.com, Facebook, Puente de Opinión, en nuestro Face, Twitter, @opinión puente. Así que quédese con nosotros. Vamos a un corte, regresamos para cerrar. Ya es el quinto, ¿verdad? Es lo que yo digo, si no se me olvida. Continuamos, quédese con nosotros. Exactamente. Continuamos. Estamos aquí en Puente de Opinión con la doctora Rosielena Aguilera Díaz. Estamos platicando de algo muy, muy interesante, de toda la parte económica. La parte moral, ¿cómo incide en el empleo de este tipo de productos? Los pacientes llegan con nosotros con un poco de resistencia, ¿Y por qué van? evidente. ¿Porque ya no tienen otra? Algunos pacientes porque sí, Ajá. algunos pacientes porque buscan como una terapia final, sobre todo los pacientes pues con enfermedades como el cáncer, de una terapia paliativa, y algunos pacientes porque, como todo, ¿no? En la medicina, lo probó mi comadrita y le funcionó, y yo vengo porque estoy buscando pues una esperanza, ¿no? Como una búsqueda de la esperanza, pero sí llegan cerrados. En la parte moral nos sentimos culpables, porque siempre ha sido, como lo vuelvo a repetir, llamada como una droga. Entonces esto la estigmatiza demasiado y la relaciona con algo malo. Eso. Ahora, yo voy siempre a la otra parte. ¿Es suficiente con eso? ¿No tengo que cambiar nada en mi vida? ¿No tengo que hacer cambios en mi estilo de vida? No, claro ¿Es que sí. suficiente? Vamos a poner este tipo de sustancias para la salud. Si las seguimos poniendo como se está poniendo, les vamos a dar la misma categoría que a todo lo que se está consumiendo. Tómate esta pastilla y con eso ya te arregle la vida. Diabético, ponte la insulina o tómate tu hipoglucemiante. Paciente con un proceso de epilepsia, tómate tu antiepiléptico. Canceroso, tómate tu quimio y esto y ya. ¿Ya? No. Hay una frase que a mí me gusta mucho en la medicina que dice: el médico debería de preguntar al paciente primero, antes de implementarle una terapia, si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Por ejemplo. Por ejemplo, al refresco, ¿no? Con los pacientes O sea, diabéticos, al pan, a la comida, exactamente. La comida. Tenemos que aprender a comer. Así es. ¿De acuerdo a qué? Pues a nuestras necesidades. Por ejemplo, de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestra profesión, de acuerdo a nuestro sexo, de acuerdo a nuestro padecimiento. A nuestra actividad física. Y en un momento dado, por ejemplo, tenemos que cambiar todos los aspectos físicos, mentales, espirituales, para que tuviéramos un mejor efecto en la medicina. Así es. ¿Por qué de repente, por ejemplo, se ve que cuando se utilizan este tipo de productos en cuestión, y estoy hablando
en este caso de la cannabis, No sé. pero podemos hablar de cualquier planta, Ujú, y que el 80% de todos los medicamentos son derivados de plantas, de los ujú, medicamentos alópatas. ujú. Y cuando se utilizan de manera ritual tienen un mejor efecto. ¿Por qué? Porque yo creo que lo relacionamos mucho a la situación de Dios y a lo sagrado, ¿no? Ujú, Entonces eso nos da una apertura mental. ujú. Cuando lo ves como un medicamento también, pero de alguna manera hay un bloqueo en la cuestión de que te lo tienes que estar tomando a cierto grado. Le cuesta al paciente apegarse, a pesar de que sabe que le va a ayudar. Pero incluso nosotros como médicos canapeutas en nuestra terapia, sí le insistimos mucho al paciente la situación, que haya un trabajo con la situación psicológica, con la Es, situación y con la situación de la dieta, evidentemente. o sea, tiene mucho que ver con los cambios en los estilos de vida. Así es. Antes, por ejemplo, los grandes médicos eran grandes filósofos. Dioscórides le decía la pequeña, ¿cómo le llamaba la cannabis? Mi pequeña, menso. De hecho, él fue el que le puso el término de cannabis, se le llama cannabión. Ah, sí. Pero le decía mi pequeña planta o mi querida Por planta. ejemplo, el dios Shiva, ¿no? Que decía que era la Ujú. planta que venía a curar a su pueblo, Exacto. ¿no? Bueno, pero aquí la parte interesante es esta. Nos cuesta menos trabajo cuando creemos que hay algo por encima de nosotros, una divinidad que nos está guiando, Claro que sí. nos quita tabús, Así es. nos quita sentimientos de culpabilidad por utilizar algo. Sí. Y no nos da, por ejemplo, no nos da terror consumir lo que decía hace rato, grandes cantidades de azúcar que actúa si se pasa Y que como es una una droga, droga. o una gran cantidad de sal, o una gran cantidad de proteínas animales contaminadas con hormonas de crecimiento y todo. ¿Eso no nos causa un problema mayor de que nos sintamos mal? ¿O somos parte de una masa que hace a donde la llevan y vamos? ¿Por qué no aprendemos? ¿Por qué el ser humano, ahorita desviándonos un poquito, por qué el ser humano se va más por la parte fácil de obedecer sin chistar? Yo creo que estamos rodeados de un sistema Ujú, sumamente globalizado y efectivamente eso nos hace traer un chip de ujú, actuar de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, la situación que usted comentaba hace un rato de ciertas modas, ¿no? Cuando se dio lo del agua alcalina, ujú. cuando se dio, por ejemplo, lo de consumir leche de soya y todas estas cuestiones. Entonces traemos un chip, pues efectivamente, de esta situación de ser seguidores, ¿no? Somos Dependientes. manipulables. Exactamente. Esa es la parte interesante. Los medios de difusión sirven para eso. Así es. Y si aprendemos a utilizar los medios de difusión, Nos volveríamos muy buenos. exactamente. Y por eso va para ustedes también. Así para todos. Va para eso. Yo creo que lo que hace diferente al ser humano es la información. Así es. Antes, en la antigüedad, las grandes familias tenían un libro, eran los millonarios. Ujú. Tenían un libro en épocas, porque lo escribían a mano y ahí estaba toda la información. Ahorita, en mis tiempos, para conseguir un libro, usted está jovencita, yo estoy viejito, venir a la Ciudad de México era una verdadera odisea. De ahorita nada más le pico un botón al mugroso aparato ese y tengo toda la información que se me antoje. Yo ¿Es malo o es bueno? mm, me parece que está en el sentido crítico de la información Ajá. que nosotros elegimos, ¿no? Porque sí, definitivamente está la moda de los influencers, de todas Uh-huh. estas personas, pero hay que saber elegir la información. Ahora hay tanta información que más bien hay desinformación, ¿no? O sea, la cantidad de información se vuelve desinformación porque no sabemos qué elegir. ¿Y qué se hace? ¿Cuál es la diferencia para poder elegir? ¿Cuál es la diferencia? Ajá. Nuestro criterio, ¿no? Informarnos de manera adecuada y con profesionales. Exacto, el conocimiento de las cosas. Para Exactamente. que en un momento dado no nos vendan otra vez espejitos por oro. O nos vendan productos grises. Exactamente. Sí. Esa es la parte interesante. Yo los invito a que sí seamos conscientes de que la salud es algo con lo cual no podemos jugar. La Así es. salud es un elemento que no podemos manipular tan libremente. La salud es un elemento que el 80% de todo lo que vemos en radio, televisión y en todo lo demás son productos para comer
o para untarse, o para fumarse, o para ponerse, y todo entra al cuerpo. Así Y es. todo modifica nuestros estados de ánimo, modifica nuestro pensamiento, modifica nuestra genética, hace que de los 30 cambios genéticos que estamos sufriendo a diario para adaptarnos a toda la mugre con la que de repente tenemos que convivir, cambia. Así es. Entonces, hechos como estos, por ejemplo, de la utilización de plantas, tenemos que aprender a hacerlo y no le tenemos que dar vuelta porque esto está a la vuelta de la esquina. Así Y a es. lo mejor en México depende de los vaivenes políticos, porque de eso es el asunto, y de las órdenes que recibamos. Va a marcar una diferencia entre si se va a hacer o no se va a hacer. Platicábamos hace rato, la doctora y yo decíamos que más o menos el 20 de abril es cuando se le dio una fecha a la Cámara En de abril 20. Senadores. El único asunto es que después vienen todo lo que son leyes secundarias, pero participemos. Eso es fundamental. Participemos, seamos. Es hermoso tener una historia de participación en la vida. Hay un boom. Yo Ujú. creo que hay un boom y hay que aprovecharlo, que hay información, hay que saber pues utilizar las redes sociales también, Exacto. como nos informamos. Y bueno, también encontrar asociaciones como la de nosotros. Eso. ¿Cuál es en la que su correo? mi correo es elenaaguilera9@gmail.com. Perfecto. Va a estar apareciendo en los cintillos para que nos visite, bueno, para que visite a la doctora. Y también a nosotros, se le recuerdo que es puente de opinión, gmail.com, y el Facebook. Todos los programas están grabando los jueves para nuestros amigos de Vibra TV, y en Facebook estamos en vivo los jueves, es Puente de Opinión. Pero participemos, yo creo que es la base fundamental. Doctora, Muchísimas gracias. muchísimas gracias Una por... linda conversación. Muchas gracias, le agradecemos mucho. Y pues ustedes que están ahí en su casa, créanos que es importante que seamos conscientes de lo que somos como personas, que participemos tenemos la obligación de ser socios de esta gran sociedad. Si no somos partícipes, si no somos parte de la sociedad y nos callamos, si no aprendemos, si no decimos, si no probamos, desgraciadamente pues otros lo van a hacer por nosotros y nos van a ir empuje, y a lo mejor nos empujan por el camino equivocado. Mejor hacerlo bien para que no tengamos problemas. Y nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Puente de Opinión. Hasta la próxima.